Thomas Martin Westrup nació en el distrito de Stepney, Londres, Inglaterra, el 10 de abril de 1837. Su padre fue don Juan Westrup, un obrero muy capacitado que dominaba varias especialidades: albañil, carpintero, panadero, cervecero y mecánico. Era un experto en construir molinos de trigo. Tenía una cadena de panaderías en Londres. Su madre, doña Berta Catalina Andrews, era una mujer cariñosa, reservada y callada, hacendosa y amable consejera de sus hijos. No era muy letrada, pero conocía muy bien la religión de la Biblia. Había escuchado los sermones de varios predicadores y aunque era de extracción bautista, era también de ideas liberales. Era obediente y sujeta a su marido, que pertenecía a la iglesia anglicana. Tuvieron 13 hijos: Tomás Martín, Alfredo, Juan Oliverio, Enrique, Elizabeth, Emma, Julia, Federico, Eneas y otro cuyo nombre no se conoce. Estos 10 hijos nacieron en Londres. Y ya viviendo en México, nacieron Carlota, Alice y María Ana. La familia era muy religiosa. Con frecuencia tenía cultos familiares. Se oraba y se leía la Biblia. Doña Berta Catalina era una mujer muy piadosa y se empeñaba porque sus hijos fueran verdaderos cristianos. En 1852, un rico hacendado mexicano de San Miguel Allende, Guanajuato, llamado Vicente Díaz Solano, hizo un viaje a Europa y en la exposición internacional que ese año se efectuaba en Londres, vio un molino de piedras cónicas que había inventado Walterio Westrup, hermano de don Juan y tío de Tomás, y que don Juan Westrup mostraba a los visitantes a la exposición. El señor Díaz Solano se interesó mucho en el molino y contrató a don Juan para que viniera a México para que instalara un molino como el que mostraba en su hacienda de San Miguel Allende, Guanajuato. El contrato incluía a la familia. Para cumplir este contrato, la familia se dispuso a viajar a México, pero pensando regresar a Inglaterra una vez cumplido el trabajo, dejaron a los 3 hijos más pequeños en Londres bajo el cuidado de sus tíos. Una mañana, muy temprano, la familia Westrup salió de Londres mientras los 3 pequeñitos dormían. Cuánta tristeza debieron sentir esos niños y cómo debieron haber llorado al despertar y darse cuenta que sus padres y sus hermanos se habían ido y los habían dejado. Tal vez se sintieron abandonados. Nunca más volvieron a ver a sus padres y a sus hermanos, pues la familia Westrup nunca regresó a Londres. Para los niños Westrup, el viaje por mar en un barco de vela fue toda una aventura. Tomás Martín, para entretenerse durante el viaje, compró en Londres un libro de álgebra y durante todo el viaje fue estudiando álgebra, pero sufrió varias veces de mareo y él relata que todavía 5 años después, cuando veía alguna ecuación algebraica, sentía el mismo mareo. Los Westrup desembarcaron en Veracruz el 3 de mayo de 1852. De Veracruz se dirigieron en diligencia a San Miguel Allende, donde vivieron 4 años esperando que el señor Díaz Solano proporcionara el dinero para la construcción del molino. Pero este señor había gastado tanto en su viaje a Europa
que ya no tuvo dinero para construir el molino. Finalmente, el molino fue construido por un pariente del señor Díaz Solano en la hacienda del Gogorrión en San Luis Potosí. Sin embargo, el señor Díaz Solano pagó honestamente los gastos de viaje de la familia Westrup y los honorarios convenidos con don Juan. No sabemos por qué los Westrup en ese momento no decidieron regresar a Inglaterra, sino que se quedaron en México. Esta decisión, sin duda alguna, fue providencial. Dios tenía un propósito y una especial misión para Tomás Martín en México. Pronto se identificaron con la cultura y las costumbres del país y se integraron a las iglesias evangélicas del norte de México. En 1856, Tomás Martín Westrup se fue a vivir a San Luis Potosí y poco después lo siguió la familia. Allí en San Luis, Tomás Martín trabajó como dependiente de la casa Simpson y Pittman durante 2 años. Allí recibieron las primeras noticias de los niños dejados en Londres. Eneas había muerto víctima de la tuberculosis. El niño, al despertar aquel día en que la familia salió de Londres y al darse cuenta que lo habían dejado, se sintió tan triste y tan solo que descuidó sus alimentos. Lloraba mucho pidiendo a sus padres y poco a poco se fue debilitando hasta caer víctima de la tuberculosis que lo llevó a la tumba. Al recibir esta noticia, Berta Catalina sintió un profundo arrepentimiento y un fuerte remordimiento por haber dejado a sus hijos pequeños en Londres. Sufrió un desmayo y de allí en adelante su salud se fue quebrantando paulatinamente. En 1860, Tomás Martín Westrup se fue a vivir a Monterrey y un año después lo siguió su familia. En Monterrey trabajó como tenedor de libros durante 7 años en la casa del señor Morel. Allí se recibió la noticia de que su hijo Federico se enroló en la Marina Británica y murió ahogado en el puerto ruso de Odessa. Su madre, Berta Catalina, abrumada por la tristeza, por sus profundos remordimientos y ya con su salud muy quebrantada, murió en 1861 sin volver a ver a sus hijos dejados en Londres. Del otro hijito nunca se recibieron noticias, pero se supo que murió también muy joven. Berta Catalina fue la primer Westrup sepultada en tierra mexicana, rompiéndose todos los lazos sentimentales con Inglaterra, adoptando la familia Westrup a México como su patria. Después de la muerte de su madre, doña Berta Catalina, se despierta en Tomás Martín Westrup una gran vocación religiosa. Conoce a un inglés de nombre Juan Butler que le dice que en Matamoros vivía un hombre llamado Santiago Hickey que hacía obra evangelística y distribuía la Biblia en español entre los mexicanos de esa población, y le insinuó la idea de que si le escribía invitándolo a venir a Monterrey, Hickey aceptaría. Hickey llega a Monterrey en noviembre de 1862. El 30 de enero de 1864, Santiago Hickey bautizó por inmersión en una acequia que corría al noreste del Cerrito del Obispado a Tomás Martín Westrup, a José María y Arcadio Uranda. Estos fueron los primeros conversos del señor Hickey. Ese mismo día, con esos 3 bautizados, con Hickey y su esposa Isabel Cardwell, 5 en total, Hickey organizó la iglesia cristiana
que fue la primera iglesia evangélica mexicana organizada en nuestra tierra. Esta iglesia actualmente lleva el nombre de Primera Iglesia Bautista de Monterrey, Nuevo León. Al morir Santiago Hickey, Tomás Martín Westrup lo sustituyó como agente de la Sociedad Bíblica Americana. Desde 1866 hasta 1870, don Tomás ejerció como agente de esa sociedad y al mismo tiempo ejercía como pastor de la Iglesia Cristiana. Pero la Sociedad Bíblica Americana le prohibió que hiciera labores denominacionales mientras fuera agente de la sociedad. Entonces, don Tomás renunció a la sociedad y dedicó todo su tiempo a la Iglesia Cristiana. Su trabajo pronto rindió frutos. Fundó iglesias en Montemorelos, Linares, Cadereyta, Santa Rosa, Salinas Victoria y viajó por los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí. En 1868, por invitación del Dr. Backus de la Sociedad Bautista Americana de Nueva York, viaja a Nueva York, donde es formalmente ordenado como pastor bautista en la Iglesia Bautista de Strong Place de Brooklyn, Nueva York. Antes de volver a México, viajó por España para observar la obra bautista en aquel país. Aprovechó ese viaje para ir a Londres y buscar a sus parientes, pero estos ya no lo reconocieron, tal vez por el tiempo que ya había transcurrido. Regresó a Monterrey en 1870 y desde entonces se dedicó por entero a su trabajo como pastor de la Iglesia Cristiana, que desde ese año adoptó el nombre de Bautista, y lo mismo hicieron las otras iglesias organizadas por él en Nuevo León. Entre 1864 y 1870, don Tomás Martín Westrup tuvo algunas dificultades con la señorita Melinda Rankin. Esta señorita llegó a Monterrey en 1865, un año después de que Hickey había organizado la Iglesia Cristiana, y argumentando que la iglesia no se había organizado correctamente, quiso aprovecharse del trabajo realizado por Hickey y Westrup. Trató de que los miembros de la Iglesia Cristiana se fueran a trabajar con ella en la distribución de la Biblia y organizar con ella una iglesia con tendencias paido-bautistas. Naturalmente, Westrup defendió su trabajo y su iglesia. De cualquier manera, como resultado de este conflicto, la señorita Rankin, con los miembros que logró sacar de la Iglesia Cristiana, organizó la primera iglesia presbiteriana de Monterrey. En 1874 murió la primera esposa de don Tomás Martín Westrup. De este primer matrimonio no hubo hijos. Un año después, en 1875, contrajo segundas nupcias con la señorita Francisca Barocio, hija de don Rafael Barocio y de doña Andrea Ondarza de Barocio, familia distinguida de Montemorelos. Doña Francisca era hermana de don Ernesto Barocio y de don Teófilo Barocio, ambos prominentes predicadores bautistas. De este matrimonio nacieron Washington, Enrique, Irene, Berta, Aida, Josué y Tomás. Don Tomás Martín Westrup pastoreó la primera iglesia bautista de Monterrey hasta 1886. En ese año
se presentaron algunos problemas y la iglesia se dividió. Un grupo era dirigido por don Tomás y el otro por don Francisco T. Treviño. Esta situación duró 2 años hasta que los dos grupos decidieron unirse nuevamente, pero bajo el pastorado de don Alejandro Treviño Osuna. Entonces, don Tomás se fue a pastorear la iglesia de Linares y posteriormente la de Montemorelos. En 1901, don Tomás Martín Westrup quiso trasladarse a vivir a Monterrey porque sus hijas se habían inscrito en la escuela normal, pero la Junta Misionera de Nueva York con la que trabajaba no estuvo de acuerdo. Entonces, don Tomás rompió sus relaciones con la Sociedad Misionera de Nueva York y se fue a Monterrey. En 1905, don Tomás Martín Westrup se separó de las filas bautistas y se hizo miembro de la Iglesia de los Discípulos de Monterrey. Lo siguieron sus hijos Berta, Aida, Irene, Enrique, Josué y Tomás. Su hijo Washington permaneció con los bautistas. En la Iglesia de los Discípulos también desarrolló una eficaz y fructífera labor evangelística y como periodista dirigiendo el periódico La Vía de Paz, órgano oficial de esa iglesia. Don Tomás Martín Westrup fue un gran himnólogo. Después de más de 100 años, sus himnos todavía se cantan en las iglesias de todas las denominaciones y todavía los corazones de las nuevas generaciones de evangélicos vibran de emoción al escucharlos o cantarlos. Fue quizás el primero que en México tradujo o compuso himnos para ser cantados por las iglesias. Compuso más de 500 himnos. La primera vez que se publicaron algunos de ellos fue en 1885 en la Lira Evangélica, uno de los primeros himnarios publicados en México en español. Algunos de esos himnos son Roca de la Eternidad, Cariñoso Salvador, Jesús te necesito, Fuente de la vida eterna, Tuyo soy Señor, Con voz benigna, Pastoréanos Jesús amante, etc. El domingo 14 de noviembre de 1909 asistió a la escuela dominical. Según su costumbre, fue caminando 1 kilómetro, que era la distancia de su casa a la iglesia. Impartió su clase de Biblia. Por la tarde, después de dormir una siesta, súbitamente se sintió enfermo. El corazón debilitado no pudo resistir el ataque de una bronconeumonía y a las 7 de la mañana murió a la edad de 72 años. Tomás Martín Westrup, su vida debe ser de inspiración para nosotros. Primer pastor mexicano, predicador, distribuidor de la palabra, compositor de himnos y escritor de poesías. Hombre ejemplar al que las iglesias evangélicas de México le deben mucho. Sus himnos son cantados por las iglesias de todo el mundo y de todas las denominaciones. Sus himnos se han traducido a muchos idiomas. Cuando usemos nuestros himnarios, veamos el autor o el traductor del himno que estamos cantando, y muchos de ellos veremos que son de Tomás Martín Westrup. Espero que la vida de este hombre de Dios nos inspire a predicar la palabra y a servir a nuestro Dios con devoción. Dios les bendiga.